Bienvenidos a Atomics Live número 25, como mi edad, aunque me veo más señor. Aquí a mi lado tengo a mi favorito de todos, que es Yoshi. Y Yoshi es se puede decir, el fan número 1 del Nintendo 64, no sé por qué. No, hay varios. Y ahí hay uno también. Bueno, ¿cuál es tu Twitter, carnal? Es señor 64, no, señor Pixel. Señor 64. También Señor tenemos Pixel. estrenado recién salidito del horno a Jorge Uroboros. Aquí es galeno él. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu Twitter, güey? Uroboros. Ok, Uroboros con B chica. ya está. Y también tenemos, permítame, tómame primero. O sea, prepárense, güey, para el galán de la del Valle, el galán de balneario. Aquí es Claudio. Ay, qué serio está. ¿Cuál es tu Twitter, Claudio? @elclavo. ¿Y por qué le pusiste así? Por buena onda. Por buena onda. Por buena onda. En la cámara tenemos nada más y nada menos que a una persona muy valiente, que es Melvin Lara. También está... ¡Wow, güey! Tenemos también aquí al más o menos recién estrenado, pero que ya se nos pasó el efecto de emoción, Punisher, que sigue siendo guapísimo también. El efecto de emoción. ¡No mames, güey! ¿Cuál es tu Twitter, güey? Mi Twitter es Punisher4, güey, va a cambiar, va a quitarle el 4, es muy complicado, es como banda, güey. Oye, ¿Qué pedo, güey? pero ¿por qué siempre es extremo, güey? Es aquí de Mara Salvatrucha versión güero, aquí. Onda salva. ¿Cómo están? Y aquí también tenemos al antes botas de Yamauchi, ahora control de tanque de Resident Evil, recién atropellado, pero aquí, Rollman. ¿Cómo están? ¿Sobrevivimos? ¿Cuál es tu Twitter, Rollman? @Rollman. Dificilísimo. ¿Cuál es tu truco? Para que te atropellen, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? Dicen que juego mal Frogger, entonces. Ya le da. Se siente, güey. Oye, y mucho, güey. ¿Qué? ¿A dónde vas? Aquí vengo, güey. Es que antes de que empecemos, hay que aclarar que tenemos varias sorpresas. Vamos a estar regalando ¡Sorpresa! ¿Qué vas a regalar, Punisher? En esta ocasión. Como el de Chabelo. No, es como de. No, pero sí. Cielo. Sí. Xochitl. Xochitl. En esta ocasión vamos a regalar 5 bolsitas de Uncharted de nos dio PlayStation. ¿Qué traen en su interior? Ábrelas. Vamos a abrirlas. Acompáñenme. Puta madre, pinche botón culero. ¿Verdad? Tenemos un hermoso cuaderno. ¿Qué trae adentro? ¿Qué trae dentro? Para el regreso a clases. Hojas para regreso a clase. Con varias ilustraciones a todo color. Ad hoc. Al PlayStation Network, obviamente. ¿Qué más trae? Tenemos algo para el PSP. Su pinche... Una plumita para el regreso a clase. Muy ad hoc al estilo. ¿Cómo? Enséñaselas bien, güey. Está bien padre. Con todo y movimiento. Así como si fuéramos a escribir algo interesante. ¿Cómo escribes tú, Punisher? Firma, güey. Oye, Punisher, que tu autógrafo, que la chingada, que... Esa ya va firmada ahora. Ya va firmada para todos. Va firmada este cuadernito. Vamos a Va ver. firmado por Punisher. Y su 4. Tenemos también una carterita. Enséñales la cartera de cómo está. La cartera viene con zipper. Y no trae varo. Y no trae varo. Échale uno de 20. Para la cooperativa de la primaria, güey. Tenemos también, obviamente, aquí para verse muy hardcore. La Renzo le encantaban esas mamadas. Para echar el- Para el sudorcito. Sí, de la toma. El sudorcito así, para que se junte la mugrita así. Tenemos Ese está Eso chingón. está para el celular. Está increíble. Ese ni yo. Sackboy. Es un mini Sackboy, bien padre. Sí, amigos, es un Sackboy. Yes. Y tenemos obviamente un hermoso USB de 2 gigas. Esto es lo mejor de todo. Por el puro logo, nada más. Yo quería varo, dice güey. ¿Y cómo los vas a regalar, papá? ¿Cómo vamos a arreglar? Claudio les va a poner una pequeña trivia.
No sabía. Una pequeña trivia secreta que él nada más sabe que hasta ahorita acaba de enterar. No. Y bueno, es todo. Y también No, y eso es lo mejor, güey. No. Eso es lo mejor. No te los claves, güey. Avatar para PSP. Pero aclara que esa parte, porque no va con. Ah, no, sáquense, esta es otra cosa. O sea, son regalos separados y obviamente para los usuarios de Xbox. Avatar The Game, que va así, así de Va así. No, pero échale punch. Avatar The Game. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y también va a ser una trivia ahí obviamente en el chat. Sí. No, pero bueno, esos son los regalos. Oye, de esta Navidad. ¿y estos regalos qué necesitas? Para que te los regalen. Ahí te va. Ya, Vivir en el DF, ¿no? Vivir en el DF, por favor. Después regalamos O sea, a todos. el vato de playa. Sí, o sea, tienen que venir el vato de Playa del Carmen, tienes tu playa, güey. O sea, Invítanos a la playa y tal vez vamos, güey. Pero bueno, esos son los regalitos. ¡Feliz Navidad! Pero contigo, güey. Andan muy chistosos, jóvenes. Que esta temática, bueno, se va a hacer después lo de la trivia, ¿no? Que si la fuerza debe entrar en una galería porno Asher, me parece que sí. Me parece que sí, trae porno de barba. Barba porn. Barbafilia, güey. Barba pron. Esto lo va a cortar Melvin en el programa. Todo el principio, güey. Todo el principio córtalo, Melvin. No mames. Ah. ¿Cómo que lo que yo diga, güey? ¿Cómo ves este rebelde, güey? Ya sabes que está muy lavando. Bueno, y el programa de hoy es acerca de una consola de Nintendo que Vamos a hacer el intro de Nintendo 64. hazlo. No, gracias. No, ¿quieres hacerlo? Ay, por favor. No, lo vas a hacer tú, lo vamos a hacer todos, güey. Es una consola armada, güey. ¿Por quién, güey? Por mí, por nosotros dos. Ah, ¿Sabías que esa consola solo vendió 5 millones de consolas en Japón, güey? vale, man. Y yo tengo. Ah, no, en Japón. Y yo tengo Ah, Yo tengo los 4 millones, güey. Bueno, vamos a hablar del Nintendo 64 que nosotros conocíamos. Espera. ¿Qué? Falta, se me estaba olvidando algo importantísimo. ¿Qué? A lo largo de todo el programa voy a estar arrojando códigos para descargar el demo de God of War 3 en chat. ¿En serio? A ver, mueve la cámara como si fuera algo increíble, güey. ¿No la vas a mover, güey? No, vas a ver, güey. Era sencillo. Mueve la cámara como si fuera una fiesta. ¡Muévela! Muévela, güey. Ya me ofendí, güey. Adiós, güey. Qué bueno, Melvin. Mira, Melvin Rules. Ya se va a llevar. Gracias, mi rey. A ver, y pues ya que Claudio va a estar soltando ahí los códigos de God of War, tienen que ponerse buzos. Güey, ya Todo de que se van a ir y nadie los va a usar, güey. Nadie nos va a ver, todo el mundo Nadie, va a ver los códigos, nadie nos güey. ve los códigos y se van, güey. Bueno, pueden ver Atomic Live en el Play 3, ¿no? Sí. Entonces vamos a empezar con el tema de hoy, que es el Nintendo 64. Por ahí de septiembre del 96 salió esta fallida consola. Fallida en ventas, pero que según Rollman, Nintendo no perdió aquí nada de dinero, ¿sí, Rollman? No perdió dinero para nada. O sea, no podríamos decir que fue fallida en ventas, realmente. Digo, sí vendió menos de lo que vendió, por ejemplo, cualquier otra de Nintendo fuerte, no menos que el Super Nintendo, si podemos decir, por supuesto. Pero eso no quiere decir que hayan perdido nada. O sea, era una consola que era un proyecto muy ambicioso, que terminaron, digamos, reduciendo las especificaciones, como también pasó en el GameCube, como incluso también pasó en el Wii, reduciendo un poco las especificaciones finales antes de lanzar el producto. Y bueno, pues eso resultó en que tuvieran muchos problemas con el desarrollo de juegos, con la continuidad de licencias, con la continuidad de cosas que pudieron haber hecho muy bien en otras consolas, ¿no? En el Super Nintendo tenían control perfecto de todo, en el Nintendo 64 programar era muy difícil. Entonces, Sí, sobre todo que Nintendo ponía limitantes a los desarrolladores, ¿no? O sea, de hecho por algo había leído que las texturas, si se fijan, el Nintendo 64 utiliza un filtro, aquí ya no, o sea, esta es emulación de Wii, es el Wave Race de Virtual Console, pero en la versión de Nintendo 64, que es esta, utilizaban un blur por la baja calidad de las texturas, ¿no? Y que tenía
se puede decir un filtro bilinear. Para los que son diseñadores o que usan Photoshop saben más o menos a qué me refiero. Y hacía que, o sea, no, el Nintendo 64 no estaba a 320 por 240, sino que no estaba a 640 por 480. Estaba a 320. Lo que pasó es que a la consola de diseño le hizo falta memoria. La consola solo tiene 4 megabytes de RAM y es un procesador de 64 bits. Las instrucciones de 64 bits por definición consumen el doble. Entonces esos 4 megas no le servían para nada. Realmente se pudo explotar un poco más la consola cuando salió el expansion pack, que solamente algunos juegos lo utilizaron bien. Pero es cierto, para poder mantener... Que de hecho, bueno, no me quiero saltar un poco, pero el expansion pack salió más que nada para el accesorio de abajo, ¿no? ¿Cómo? O sea, no, bueno, esta aumentada de 4 a 8 y, o sea, este accesorio, esto que el otro día estábamos platicando aquí, Rollman y yo, tenía, en Japón sí lo utilizaron para el disk drive, pero hay muy poquitos juegos, ¿no?, que lo utilizan. Hay una cosa que vale la pena apuntar de una vez. El Nintendo 64 es una consola, la última consola de cartuchos, la última consola casera de cartuchos de Nintendo, donde utilizaban su plataforma oficial, digamos, lo que venían haciendo desde el Super Nintendo, el NES también, ¿no? Básicamente los cartuchos son una extensión del motherboard. Todos los cartuchos que tienen los conectores así van conectados directamente al procesador de la consola, que no es lo mismo que sucede, por ejemplo, con el 10 el día de hoy, o que sucede con otras consolas. La consola, digamos, estaba pensada en expandirse, ¿no? Como también el Super Nintendo, cuando algunos juegos traían sus chips, en el NES también, que traían sus mappers de memoria, etc. Esa filosofía de Nintendo de mantener parte de la tecnología en el cartucho fue una de las cosas que los llevaron a la cima. De hecho, hay una patente en la que Nintendo desarrolló un chip, que es el lockout chip, que va dentro de este cartucho, en cada uno del 64 hacia atrás. Y ese lockout chip, digamos, fue lo que le permitía licenciar únicamente a quienes quisieran, únicamente tener control del contenido a quien tuviera, digamos, una licencia oficial de Nintendo. Cualquiera que hiciera un cartucho que no fuera oficial de Nintendo tendría que romper esa patente y podía ser demandado. Entonces era parte de eso. El imperio de Nintendo se basó mucho en ese chip. Y también fue su perdición cuando vino el CD, ¿no? Esto se debe, o sea, muchos, de hecho, en la fecha, en 1996, desde el 94 estaba el PlayStation con el formato del CD. Muchos dicen, a ver, ¿por qué Nintendo no utilizó el CD, no? Lo que pasa es que Nintendo, de alguna manera, tenía malas experiencias con el formato. No sé por qué Nintendo decidió, de alguna manera, como echarle la culpa a esto, al CDI y a la mala suerte que tuvieron ahí. Y decidieron mejor irse por esta tecnología que les había dado pues tanto dinero, ¿no?, a lo largo de los años. Así es, pero no supieron aprovechar el momento para dejar atrás esta tecnología, ¿no? Tuvieron que perder, digamos, en esta generación de consolas para poder dejar atrás ese formato finalmente, y que el GameCube ya fuera un formato de disco. Básicamente es porque los cartuchos, pues si Nintendo tenía el control de hacer toda la fabricación, desde la carcasa, los conectores, todos los chips que van dentro, el chip que les acabo de mencionar de Lockout, básicamente lo que tenía era un monopolio sobre toda la tecnología y el código, el contenido que fuera a ir dentro de estos cartuchos. Entonces eso no lo podían tener en un CD, porque el CD no era propiedad de Nintendo, ¿no? Entonces eso iba a resultar en que ellos perdieran de alguna forma control, ¿no? Al menos así lo veían. Hoy día es diferente. Sí, cabe aclarar que los juegos de Nintendo 64, lo que es First Party, se vendió muy bien. O sea, de alguna manera hay excepciones, obviamente, como Turok, que ahorita vamos a mencionar, o como los juegos de Rare. Pero Nintendo era muy caro para los desarrolladores el uso de esta tecnología, ¿no? De hecho, bueno, eso todo que acabas de decir, pues, creo que no lo sabíamos en ese tiempo, y lo que sabíamos realmente era que Nintendo nos decía prácticamente, no tiene loading, güey. Ajá. Se puede expandir el cartucho. Luego te presumían la niebla, güey, como si fuera una buena cosa, güey. Todo eso, pues no lo sabías.
Sí, no, te presumían la niebla aquí de Turok como si fuera, como no, es un efectazo, no mames, o sea, puta, el efectazo. Y de hecho, antes de que saliera la consola, o sea, primero la conocimos obviamente como Project Reality, después ya la conocimos como lo que dice aquí, igual que le hagas un Melvin está cabrón, pero dice NUS 006, o sea, que es el cartucho, ¿no? Ajá. NUS es por Nintendo Ultra 64, que era el nombre con el que se le conocía a la consola antes de que fuera el Nintendo 64. Y de hecho hay dos maquinitas, iba a decir, dos arcades que llevan el logo de... Bueno, según yo está Killer Instinct. Ajá. Y está Cruising USA, ¿no? Y un simulador de Pilot. ¿Neta? Un simulador y de en ese Pilot. tiempo se supone que sí traía el hardware, ¿no? Pero era, como tú dices, de que al final le quitan algunas cosas. Claro, es que nunca va a ser lo mismo el hardware de una Arcadia que el de una consola casera. O sea, incluso los juegos de Arcadia que estuvieron basados en el PlayStation, que por ejemplo era el Soul Calibur. Ajá, o el Soul Edge o Tekken. Tekken 3, claro, por ejemplo, esos estuvieron basados en uno que se llamaba el Sistema 33 y era básicamente un PlayStation 1. Pimpeado por Claro, pimpeado con mayor resolución, mayor CPU, mayor capacidad de memoria, mayor capacidad de todo. Pero básicamente era un PlayStation, ¿no? De hecho, ahorita que mencionabas el Project Reality, había varios juegos, ¿no?, que iban a salir aparte de esos tres y fueron cancelados mucho. Uno de ellos era Final Fantasy VII, ¿no?, que originalmente iba a salir en el Super Nintendo. De hecho Dragon Quest también tenía planes para salir en el... Pues sí, iba a salir en el Super Nintendo, luego dijeron va a salir para el 64 y al final se fueron para... Sí, bueno, pero también Dragon Quest ha sido una serie muy convenenciera. Lo siento. Mega Man me llama. No, ha sido una serie bastante convenenciera a lo largo de los años, ¿no? Siempre ha estado con la consola que le conviene, siempre ha estado, por ejemplo, cuando el Play 2 era el más exitoso, se fueron al Play 2, cuando el 10 es ahorita el más exitoso, Dragon Quest 9 es la respuesta a todo eso. Claro, ellos tienen esa ventaja porque no son fabricantes de hardware, no tienen que ser realmente leales a nadie más que a su negocio, ¿no? Entonces, sí. si hay una consola donde tenga sentido poner un Final Fantasy, pues lo van a hacer. El problema que había con los cartuchos es que comparado con un CD, la diferencia es de 100 veces el costo. 100 veces. Espacio, ¿no? También. Digo, había mucha, o sea, es mucho menor la capacidad de sí, y por ahí vimos unos experimentos rarísimos al final de la vida de la consola, ¿no? Por ejemplo, el capricho ese de Resident Evil 2 y de que trajera bueno, aunque Resident Evil 2 es lo mismo que Bad Fur Day, o sea, en cuanto a tecnología, el cartucho es lo mismo, ¿no? Son 512 megabits. Ajá. Es enorme. Y pues bueno, igual y hablar ahorita de Conker es adelantarnos a toda la... Ya es el final. Ya es el final de la consola. Vamos empezando con este que está aquí en la pantalla. Es un juego que salió por ahí de las fechas, o sea, en Japón salió por cuando se lanzó en América, el Nintendo 64, y fue diseñado ahí por Shigeru Miyamoto. Al principio tenía como un diseño futurista, así de... Eran como naves. Era como un pedo como Wipeout, pero acuático, como Hydro Thunder de Exactamente, ¿no? Y aquí... Que aparte vimos un buen de videos, ¿no? O sea, el juego yo creo que estaba en una etapa muy... O sea, casi terminado, cuando eran... Aquí Shigeru Miyamoto creo que se puso el nombre así como de director, productor y todo eso, pero el que estaba detrás de todo era güey, no me acuerdo cómo se llama, pero es el director de Wii Sports, es el director de Wii Sports Resort también. Y qué bonito juego, sí, a mí también me encanta Wii Sports. Sí, igual el mismo tipo de eso. Sí. Y aquí no le estoy dando el avión, cabrón. O sea, aquí Wave Race estaba utilizando, según Shigeru Miyamoto, estaba utilizando el 80% de la consola, ¿no? Eso se dice casi siempre que sale una consola no, está utilizando... Eso siempre se ha dicho, siempre. De que no, Uncharted 2 usa el 60. Y después van a decir, no, usaba el 63.34 o chingaderas así. Entonces, siempre nos encontramos con cosas así, pero a la fecha sigue siendo un juego que no tenemos aquí el control de 64, pero que el control se nota la mano de Miyamoto. Yo creo que lo más importante o una de las prioridades a la hora de que él desarrolla es el control y cómo se siente, ¿no? De hecho,
nos platicaba aquí Rollman hace poco que había cuando estuvieron desarrollando estos güeyes, no me acuerdo cómo se llaman, que hicieron Excitebike 64. Ajá. Left Field. Shigeru Miyamoto fue a visitarlos por 2 horas. Ajá. Y según esas 2 horas cambió toda la onda del control de que les dijo, a ver güeyes, yo cuando presiono un botón quiero que la moto reaccione así. Obviamente porque Excitebike fue creado por él, ¿no? Ajá. Entonces estos güeyes igual y decían, no, voy a acelerar con A y luego aprieto Z y acá. Bueno, que siempre estaba. Y Miyamoto les dijo, a ver, aguanten güeyes. Para hacer esto el jugador espera que reaccione así. Y según eso, esas 2 horas cambiaron el rumbo del juego. Ajá. A que tuviera buenas reseñas. De hecho, el juego por toda la prensa tiene buenas reseñas, ¿no? Aunque casi muy del lado de... Yo lo tengo, pero bueno, Artemio. Se quedó ahí. Artemio que no llegó, pero sí iba a venir. No, chocó contra un helicóptero. ¿Un helicóptero? Sí, venía así. ¿A él no lo atropellaron? No. Un coche, no. Un helicóptero. Algo quería decir del control, que a lo mejor la consola técnicamente, la consola no es tan, o sea, no evolucionó tanto, ni cambió la industria, pero yo creo que el control de 64 sí, en muchos sentidos. Ajá. O sea, incorporó el Rumble Pack, incorporó el stick análogo. Ajá, exactamente. PlayStation tuvo que poner stick análogo después de que salió el Nintendo 64 con eso, ¿no? Claro, esa revisión se ve completamente obligada por el control del Nintendo 64, ¿no? O sea, el hecho de que... Y ya el DualShock, o sea, ya es una nacada que después le salió bien. ¿Por dónde está el DualShock? Este es un 6-axis, no es un DualShock, no vibra, pero pues metió aquí, me imagino que la ideología de Sony fue, tú le metes un análogo, yo le meto 2, cabrón. Y y le metió vibración, ya después Nintendo se puso al tiro, creo. Fue primero el Rumble Pack de Nintendo, fue primero el Rumble Pack. De hecho, Nintendo no infringe esa patente porque hay una compañía que demandó tanto a Microsoft como a Sony por el Rumble, pero Nintendo no infringe la manera en la que ellos lo hicieron. Ellos tenían esa tecnología antes. Aparte, el control como que estaba hecho especialmente para jugar juegos en 3D, ¿no? O sea, sí, de hecho, fue hecho para aquí mover las cámaras y todo aquí es donde entramos a Mario 64, que ya hicimos un Atomic Live enteramente acerca de Mario, pero que vamos a mencionarlo un poquito porque el juego, si se clavan en el control del Nintendo 64, está hecho, parece que el Nintendo EAD les dijeron a los que estaban haciendo el hardware, les dijeron, güey, yo quiero que el control pueda hacer esto, pueda hacer esto, pueda hacer así, y en su mayoría son controles que jalan para esto, ¿no? O sea, Nintendo como que obedece al team que hace a Mario. O siempre tienen a Mario en mente para la hora. Igual y en el Wii, quién sabe, o sea, igual en el Wii ya cambia, ya es basado en Wii Sports, ¿no? Así es, en el GameCube también. O sea, hasta el Nintendo 64 Mario era la franquicia más importante de Nintendo. Todo lo que hacían tenía que estar relacionado a Mario. Entonces, el desarrollo de la consola, el desarrollo del control, el desarrollo del primer juego de lanzamiento, todo estuvo basado en la nueva tecnología que iba a hacer mover a Mario. Claro, aquí en el GameCube ya se nota aunque Mario 64 es el juego más vendido en todo el 64, Ocarina of Time no se queda tan atrás, y la ideología del control de GameCube está basada en los ítems de Zelda, ¿no? Ajá. Estos son ítems de Zelda, aquí va tu hookshot, aquí va tu, no sé, tu martillo, arco, lo que quieras, martillo, ajá. Ponle lo que quieras. Y también aquí el salchichón control de GameCube, pues está basado, o sea, Nintendo siempre maneja sus consolas así como que, güey, estamos trabajando para nosotros, güey, si los desarrolladores acóplense este pedo, ¿no? En estas épocas el Nintendo 64, o sea, Nintendo 64, Virtual Boy, Nintendo estaba pasando por una etapa muy dura, muy difícil, donde ellos antes que nadie estaban acoplándose al mercado americano, ¿no? O sea, ellos lo que querían era, pues, y se nota, ¿no? El Nintendo 64 vendió 35 millones de consolas en el mundo o algo así, ajá, de las cuales
el 80% son americanas. Entonces eso explica por qué vimos pinches colores de pinche ¿cómo se llama? El Nintendo 64 rojo transparente, verde, El verde amarillo, que tengo por este juego. verde, amarillo, Otra cosa del azul control, Pikachu, ¿no? azul Pikachu. Otra cosa del control que estaba como muy extraña para esa época, yo me acuerdo muchísimo, era que podías agarrarlo como de 3 maneras diferentes, ¿no? Y que eso incluso a la gente como lo confundía. Yo me acuerdo cuando trabajaba en una tienda de Nintendo que estaba en Insurgentes, llegó un señor y me dijo, este control es para que jueguen 3 personas al mismo tiempo. Y yo Sí, dije, por eso no, así. no. Dice, pues es que yo pensé así me salía más barato. Bueno, Pero de hecho, eso sí, estaba de muy hecho, bueno. hay juegos donde se puede jugar varias personas había al unos. mismo tiempo con el mismo control. Creo que en el Tamagotchi se puede hacer eso, por ejemplo. En el juego Tamagotchi, un puzzle que fue de hecho, Sí, de hecho, que salió en Mario Party. y esa ideología también la utilizaron en el Game Boy Advance. Mario. Si ustedes se acuerdan, WarioWare tenía minijuegos que eran para 2 personas. O sea, tenía uno donde unos palitos empujaban unos... Y lo utilizaban en el mismo Game Boy Advance, jugaban 2 personas. O sea, era una ideología que ahí... Yo creo que Nintendo quería experimentar mucho, ¿no? Ahorita que estabas haciendo así, ¿te acuerdas, no? Que el control análogo del 64 pues era muy delgadito. Ajá. Y había juegos donde tenías que moverlo así. O sea, Mario Party era uno de los que hacías caban una polla horrible. Así es. Nintendo tuvo que regalar guantes, ¿sí? Para evitar demanda. Qué bueno, yo nunca tuve uno y él tampoco. Los fanboys saben. O sea, que cualquier persona que llegaba a su escuela, primaria, secundaria, llegaban con un hoyo, sabían que habían estado en Mario Party. Toda la noche, todo el fin de- Y luego el control quedaba como acá, así. No manches. O sea, yo mi papá había pensado que yo... ¿Cómo es? Así el control. O sea, mi papá había pensado que yo estaba, no sé, sufriendo estigmas. Pero que tenía hoyos en las manos. Porque, Estigma Mario o sea, Party. tú sabías que una mano decías un hoyo y decías, ay madre, tengo que pasar. Y con la otra mano, todo para agarrarte una pinche estrella. Las ampollotas terribles de A mí nunca me gustó Mario Party. Ahí es cuando Mario sabes que Party no tenías 16. amigos, güey, con quien jugar. Mario Party es de 4. Sí, yo creo que esa fue la edad donde... Donde me dejaron mis cuates. No, sí, donde dejaron de jugar, güey. O sea, todo el mundo tenía de Super Nintendo. Y a la hora del Nintendo 64 hubo güeyes que... Ya, aquí me rindo, ¿no? No pudieron con el gasto. No pudieron. Además, por los temas de los costos de fabricación de los cartuchos, el Nintendo 64 era realmente caro. Sí. Era incluso más caro de lo que son hoy los juegos para PlayStation 3 o Xbox 360. Bueno, ahorita ya está tranquilo. O sea, los juegos valen $1,000. Por ejemplo, un New Super Mario Bros. Pero es más por la onda de la devaluación. Esta madre costaba $1,000, güey, en el 98. $1,000. Claro, pero por ejemplo, costaba $70, ¿no? O sea, También Ajá, $69. $70 cuando los juegos hoy, en promedio, los juegos de HD son de $60, ¿no? Claro. Y por ejemplo, el PlayStation, que era su competencia, que lo aplastó rotundamente. Sí, aquí dice Cholman hizo esto porque obviamente el PlayStation vendió mucho más consolas, pero quién sabe cuánto recuperó, ¿no? El dinero no le fue nada mal a Nintendo. O sea, por lo mismo que tenía todo el control, sí ganó, obviamente, en toda la vida de la consola. Ganó mucho dinero. Pero, ¿a qué costo, no? Sí, o sea, lo que hizo fue perder mercado. Y de hecho, la gente perdió muchísimo mercado, pero, o sea, nosotros ya sabemos el final de la historia, ¿no? Ajá. Sabemos que el Wii vende más que todo junto, güey, o sea, todos sus rivales juntos, pero, mucha gente en esas épocas veían como la caída de Nintendo, ¿no? O sea, el hecho de que el De hecho, Virtual Boy solo tuviera 16 títulos. Fue como poner a prueba a los fanboys de Nintendo, güey. O sea, los que salieron de ahí todavía queriendo Nintendo eran verdaderamente hardcore fans de Nintendo. Pero es que yo sí quería Nintendo, mira, yo tenía mi Nintendo 64, pero jamás hubiera podido sobrevivir como videojugador esa generación si no hubiera sido por el PlayStation, güey. O sea, yo ya estaba acostumbrado a esperar por juegos, güey, porque el Nintendo 64, sus juegos estaban muy, muy espaciados. Sí, eran como 1 o 2 realmente buenos al año. Muy poquitos buenos, Entonces, realmente buenos, ¿no? Así. Por eso muchas veces te volvías experto, güey, en esos 2 juegos que tenías al año bueno. Claro, ¿cuántas veces acabaste Ocarina of Time, Punisher? La primera vez me tardé 8 meses en el primero, 8, y la segunda 2 semanas, y cada vez más experto, y ahorita ya es como...
ya tengo todas las piedritas. Sí, yo me tengo acuerdo, la espada. yo tenía un compa que decía que pasaba Ocarina of Time a la brava sin apagarlo, güey. O sea, ya era pasarlo sin esculturas, sin nada, ¿no? Y era una época donde todavía, o sea, por ejemplo, ¿quién no se sabe Super Mario Bros. 3 de memoria, güey? Pero estos fueron los últimos que sí te aprendías de memoria, o sea, eso ya no pasa ahorita ya... no que salga un juego excelente al mes, pero sí salen varios juegos que te interesan siquiera al mes, ¿no? Sí, yo creo que muchos juegos buenos no salieron en el 64, como dice el Rollman, porque eran muy caras la producción de los juegos y muchos estudios independientes, que el PlayStation está lleno de juegos como de estudios muy pequeños que fueron muy buenos, no podían sacarlos en el 64, porque necesitabas la computadora esta, ¿cómo se llama? La de Silicon Graphics. Necesitabas un workstation de Silicon Graphics, una o dos por lo menos, ¿sí? Una Indigo. ¿Sí? Necesitabas un workstation de verdad caro. Costaban esas máquinas en ese entonces $10,000, $20,000, $30,000, solamente la pura máquina, sin tomar en cuenta el development kit, sin tomar en cuenta lo que costaba el desarrollo, ¿no? Además, ¿cuántos programadores en ese entonces sabían hacer programación de vectores? ¿Cuántos sabían utilizar procesadores de 64 bits? Sí, etcétera. O sea, era difícil, realmente difícil. Yo quería que estuviera aquí Artemio porque él hace poquito y yo platicábamos de que en sí, bueno, quizás aquí en México, yo me atrevería a decir, veníamos de una generación de Nintendo, ¿no? Aunque él era de Sega, la mayoría de nosotros veníamos de parte de Nintendo, o sea, nosotros qué esperanzas que de inicio aquí pegara el PlayStation, ¿no? Hablo al inicio. Entonces para nosotros estas eran las primeras experiencias en 3D y Artemio tenía un punto donde él decía que cuando entró el 3D todo valió madre, güey. Porque fue como empezar de nuevo, güey. Fue como cuando los juegos en 2D llegaron a la perfección en cuanto a animación de sprites, o sea, sí. Un ejemplo es Chrono Trigger, si ustedes se meten a ver todas las animaciones que tiene cada uno de los personajes, es un pedo de que tú dices, güey, aquí ya estos güeyes dominaban el 2D, dominaban los sprites y dominaban toda su cuadrícula que tenían en 320 x 240, ¿no? Que era la resolución. Cuando entra el Nintendo 64, se mantiene todavía en 320 x 240 y ya era algo muy primitivo, o sea, la gente no sabía hacer 3D, o sea, simplemente no sabían, güey, o sea, estaban experimentando con cosas por ahí. Quizás en esos tiempos nosotros veíamos como algo fantástico Mario 64, pero nos damos cuenta, si profundizamos en el juego, nos damos cuenta de que el juego es un huesero, güey. Es un huesero de texturas, es un huesero de polígonos, o sea, es todo utilizado, es el control enfocado en Mario, que se juegue bien, y todo lo demás es como pues, externo, güey, no perfeccionado. Exactamente, es muy parecido a lo que pasó con el primer Mario, que era muy reciclado, y ya en el segundo y en el tercero ya se notaba como una evolución más en los gráficos, en los fondos, estaba como más detallado, y es eso, porque era un juego como de primera generación, que todavía no sabían bien qué onda. Lo comentamos ya en otros programas, es un juego que se desarrolló para una consola que no existía, ¿no? Entonces, como no existía la consola, no tenían el hardware fijo, el hardware final, pues ¿cómo van a hacer las estimaciones de cuántas texturas aguanta, de cuántos polígonos aguanta, de cuántas animaciones aguanta? No pueden hacer una estimación así a lo loco. Entonces era complicado realmente hacer un juego en ese entonces así. Sí, sigue siendo. Ya entrando a materia de juegos, o sea, no nos vamos a ir como por años. Aquí está Rogue Squadron. Rogue Squadron es muy importante, no solo porque el juego es bueno, buenísimo pues, sino porque creo que era el primer juego en utilizar 640 x 480 con el expansion pack. Sí, puede utilizar la resolución ya alta del Nintendo 64, la que debía haber utilizado la consola desde el principio tal vez, porque la resolución de la consola realmente es bastante baja. Pero bueno, requiere el expansion pack. Por lo mismo que les comentaba, 4 megas de memoria que tiene la consola para trabajar no son nada. Y Factor 5 empezó el desarrollo de este juego con un tech demo. Este tech demo era la batalla de Hoth del Imperio contraataca, y de ahí ya se alargaron a hacer el juego completo, y pues era como un Star Fox mucho más libre, ¿no? Sí. O sea, era como un... Y más lento también, ¿no? Un poco. O sea, en momentos era un poquito más lento, pero era súper bueno. O sea, venías de jugar un Star Fox que era súper rápido y muy rápido de acabar. De hecho, lo puedes acabar de volada. Y era un poco más clavado. Yo me acuerdo que era como... O sea, todo el mundo lo tenía de mis cuates, pero porque eran más fanboys
Star Wars. Es increíble, era un buen juego, era un excelente juego de naves. Pero yo hago mucho la comparación de que Rogue Squadron es Star Fox si lo hubieran creado americanos, güey. Sí. Entonces, Eso sí. si agarran Star Wars Rogue Squadron y lo ponen al lado de Star Fox 64, se dan cuenta de que obviamente Star Fox 64, música de Koji Kondo, diseño de Shigeru Miyamoto, y aparte tiene un approach mucho más japonés. Tiene la onda de que te puedes hacer tanque, tiene la onda de que te puedes hacer un pinche submarino. Tiene, bueno, esto no está nada japonés porque ellos son como muy lineales a la hora de pensar, pero tenía ramificaciones, ¿no? Y aparte las ramificaciones eran, cada galaxia tenía el símbolo de un botón del control, güey. Ajá. Entonces estaba la galaxia Y y la X, ya, así puedes acabarlo como varias veces, ¿no? Sí, y Eso estaba bueno. era el juego que incluía el Rumble Pack, ¿no? O sea, venía en su cajota así. Así es. Y de hecho, en una entrevista que le hizo EGM a Miyamoto, él decía que este era su juego favorito de toda la historia. O sea, él decía que Star Fox 64 era el juego que él más disfrutaba y todos nos quedamos así como que, pues sí lo disfruté, sí nos encantaba el multiplayer y todo, porque era el Halo de aquellos tiempos, güey. O sea, antes de GoldenEye. Ajá. Era el Halo, güey. Las retas de Las retas. Star Fox 64 estaban Aparte, sí, yo sí, creo que padre. él ha de haber sido súper feliz porque los personajes por fin pueden hablar. O sea, ya no- No, ya no era. Que tú tratabas de hallarle como sentido, ¿no? Como sentido así, wind damage, pero no decía wind damage, decía o sea, no era nada. Y ya después es follow me Fox y la chingada y esos diálogos que todos Güey, sabemos y de la- diciendo help me Fox a cada rato, cabrón. Sí, horrible. Bueno, eso estaba chido. Y Falco Era siendo parte de él, exageradamente mamón, ¿no? Falco, Ajá. así como Falco fue los Falco así como- personajes mamones. Sí, y claro, y que te quedabas pensando así de, a ver, Fox, ¿por qué no le das un puto tiro a Falco por hocicón, güey? ¡Pah! A ver, y Falco era emo también, entonces, igual que Protoman, Eran amigos. todo juego, Bueno. todo juego japonés tiene su emo, ¿Cómo tiene se su llamaba el malo de Star Fox? Andros, güey. Qué buen final, ¿no? Cuando peleas con él. Y sale tu papá, güey. ¡Oh! güey. Sale tu papá y tú te quedas, papá, ¿por qué me ocultaste que estás vivo todo y nunca explican? Pero bueno. Sí, entra la Pero dimensión pues de es Star igual Wars. que en la vida Entra real. el Star Warsesco. Obviamente, resumiendo el diseño japonés, se basa en que ellos quieren copiar lo occidental y superarlo, ¿no? O sea, Snatcher es Blade Runner y hay muchísimo. Metal Gear es Escape from New York con varias cosillas ahí. Y pues el ejemplo entra perfectamente, ¿no? Aquí es el Rogue Squadron. Aunque Star Fox también tenía sus escenas de que podías ir a donde tú quisieras, ya podías ir a donde tú quisieras a cada momento, cada escena. Y de hecho, Star Fox 64 tiene una su turbo imitación el día de la independencia, ¿no? Que está así Sí, es cierto. es súper chaquetísimo, pero les estaría mintiendo si no les dijera que a mí en su momento Star Fox 64 era puta otro pedo, así que trajera voces, que todo estaba súper cabrón, ¿no? Y diferentes jefes, ¿no? Porque también dependiendo a quién salvabas en los mundos, ibas al jefe, güey. Es que las gráficas, lejos de que la resolución estaba muy baja, las gráficas se veían estables. Porque comparando con el PlayStation todas las gráficas todo el tiempo temblaban, ¿no? O sea, realmente el GPU era bastante inexacto, todo era por enteros, entonces todo temblaba, Claro, todo vibraba. claro. ¿no? Y si quieren ver una prueba donde sea un juego en 3D, acérquense a una pared y al caminar, o sea, péguense a la pared y la pared empieza a morfear, a mutarse, ¿no? No hay consistencia pues en ese pedo. Y en el 64 sí, pero también estamos hablando de que el 64 usaba unas pinches texturas de pacotilla, güey. Y tenía el filtro bilineal. Y el PlayStation tenía un filtro, no tenía ningún filtro, era si ustedes le aprietan Control K en Photoshop y al resizear hacen que le pongan Nearest Neighbor, es la única manera de resizear píxeles. Exacto. Y eso era lo que hacía el PlayStation, no tenía ningún filtro de ni madres. Sí, pasa lo siguiente, el Nintendo 64 tiene un problema de diseño. El caché de texturas era minúsculo, era muy pequeño, 4 kilobytes. Entonces, si uno no quería perder performance en el momento de mostrar texturas, las texturas tenían que ser de muy baja resolución.
eso era un problema de diseño. No es porque la consola o el procesador o lo que fuera no pudieran tener esa galleta, sino estaban limitadas por ese cachito. Básicamente la memoria, yo creo, fue el error más grande en el momento de diseñar esta consola. Porque la memoria era muy cara. Yo creo que la tecnología que usa esta consola, que es Rambus, esa tecnología era lo más caro en el momento. Supuestamente era la que podía dar el ancho, pero el problema fue que a la hora de producirlo los costos eran demasiado altos. Entonces no le pusieron la memoria que debía tener. Y de hecho, a la larga nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, yo los invito a que pongan Vagrant Story en su PlayStation 1, y aunque las texturas no tienen ningún filtro, se ven mucho mejores, ¿no? Y aparte, no sé por qué Nintendo se clavó tanto en hacer filtros borrosos, siendo que con los años, sí, claro, siendo que con los años no iban a envejecer tan bien sus juegos, ¿no? Como se puede decir que los que están bien hechos en PlayStation envejecieron. Ahí está el ejemplo de Vagrant Story. Y por ejemplo, otro asunto aquí es que aunque por ejemplo Zelda trae EEPROM para grabar tus partidas, también tenía no tenemos aquí el control, se le olvidó aquí a... Güey, yo dije, seguro alguien va a traer el control, si trae la consola. Tenía un slot, el control. que una chingaderita que era como si les tapara esto, que le metías detrás del control y era el controller pack, ¿no? El famoso, que era nada más y nada menos que una memory card. Me acuerdo, era Ajá. imposible jugar sin esa cosa, ¿no? Bueno, en el algo Play sí no puedes grabar, ¿no? Era una cosita. Generalmente los títulos que hacía Nintendo sí puedes grabar, pero para reducir costos yo creo, supongo. O para aumentar ganancias. O para aumentar ganancias, pues inventar. Digo que en el Play no tenías de otra, güey. Lo que pasa es que como fue la primera consola que tenía 4 slots para Eso es muy control, importante también. fue la primera consola, eso redefinió la industria, eso sí, digamos, aunque no haya sido la consola más vendida de su tiempo, sí implementó cosas que se siguen usando hasta la fecha. La parte de los controles fue importante porque era una consola pensada en multiplayer, totalmente pensada en multiplayer. Entonces cada control tenía que tener su propia interfaz para su tarjeta de memoria, ¿no? Para su memory pack. Sí, de hecho, cuando estaban desarrollando Mario 64, o sea, Super Mario 64, el primer demo tenía a Luigi controlándolo al mismo tiempo, o sea, tenía un split screen. Esto obviamente son leyendas. Y tenía el split screen que en un lado veías a Mario y en el otro veías a Luigi. Y Nintendo al final no pudo hacerlo funcionar de la manera adecuada y lo descartaron y se enfocaron en hacer la aventura para una sola persona. Pero sí, o sea, se nota, por ejemplo, vamos ahora a hablar un poquito de Mario Kart 64, que Mario Kart 64, de alguna manera el Nintendo 64 llevaba el estandarte del split screen. O sea, ellos decían, la mayoría de nuestros juegos first party van a tener split screen cuando se deba, ¿no? Obviamente un Zelda no tiene multiplayer en estas alturas. Y nace Mario Kart 64, que a mí me gusta mucho, o sea, me parece que es el peor Mario Kart, pero no por eso es malo, ¿no? O sea, sino dentro de lo bueno que son todos los Mario Kart, se me hace el peorcito. Habrá muchos que me digan que no, como aquí, que les di un chingo de horas de diversión, y que ningún battle ha sido mejor, ¿no? O sea, yo me refiero al single player de Mario Kart, jamás, o sea, las pistas estaban larguísimas, estaban súper truqueables. En cuanto, no tengo ninguna queja del multiplayer, porque me encantaba, ¿cómo se llamaba esta? Que era una dona, güey, que nada más era una dona y que había lava abajo, güey. ¿La de Wario? No, era una de los globos, ¿no? Sí, con globos, todas. Ya, del multiplayer. Ajá. Sí, no me acuerdo. Y luego había otras que tenían pisos por arriba y la chingada, y pues, o sea, obviamente pasamos horas y horas jugando El esa problema madre. con ese juego fueron mucho también las gráficas, porque únicamente los escenarios son 3D. Ajá, lo demás son sprites. Todos son sprites, todos los personajes son 2D. Cada vuelta que dan son 8 sprites o 10 o no sé cuántos, ¿no? Ajá, imagínense con el 320 por 240 y siendo gráficas pre-rendereadas se veía horrible, o sea, no era, o sea, si ahorita lo ponen en... Para sí. la época se veía bien, pero tuvo una fecha de caducidad de un par de años, ¿no? En un par de años ya se veía espantoso. Sí, de hecho,
ahí me van a matar, pero Crash Team Racing se veía mucho mejor, Diddy Kong Racing se veía mucho mejor, o sea, porque Diddy Kong Racing sí estaba usando no eran sprites, las llantas eran, creo. Las llantas eran y era el único juego que tenía, bueno, el único de los... Según yo, había dos juegos que manejaban a Conker como algo tierno. Uno era Diddy Kong Racing y el otro era uno de Game Boy que se llama Conker, quién sabe qué chingados, Tales de la chingada. Pasa también que el Nintendo 64 tenía un par de funciones avanzadas que solamente algunos lograron explotar. Ahorita en el tema de Diddy Kong, o por ejemplo también en el Banjo-Kazooie, o sea, solamente compañías como Rare que tenían como que ese enfoque muy técnico en ese entonces, llegaron a aprovechar lo que era un procesador extra que tenía el Nintendo 64, tenía un procesador de vectores. Entonces eso le permitía hacer un poco más de cosas, hacer más luces, hacer más texturas, hacer más, producir más cosas en tiempo real. Entonces solamente poquitos juegos llegaron a tener eso. Todos aquellos que no llegaron a ese nivel técnico no podían aprovechar estas funciones y tenían que hacer sus juegos pues con gráficas más chafas. Sí, y también hubo aquí varios noviazgos que tuvo Nintendo. Por ejemplo, el éxito que tuvo Turok, tanto Turok 1 como Turok 2. De hecho, Turok 3 también se vendió muy cabrón, pero fue un putazazo. O sea, es del juego. El 2 es el... a mí me parece que no es un buen juego, pero vendió muy bien. Pero no, o sea... Y esta relación que tuvo Nintendo con Iguana, que antes trabajaba con Acclaim, se convirtió en Metroid Prime. Iguana son ahora Retro Studios. Ellos hicieron tanto Metroid Prime 1, Prime 2, bueno... Más bien el que era el líder, ¿no?, de Iguana, el fundador, ¿cómo se llama? Jeff Spangenberg, ¿no? Ajá. Se fue a Austin, me parece, y ahí fundó Retro Studios. O sea, no es la misma gente realmente, hay poca gente que estuvo en Iguana que está ahora en Retro. Sin embargo, el enfoque es el mismo básicamente que el que tenía la gente en Iguana, ¿no? Porque el líder es exactamente el mismo. Sí, y cabe aclarar que Nintendo 64 no tuvo Metroid por ningún lado, o sea, lo tuvo en Super Smash Bros., tuvo a Samus. Y mucha gente se quedó con ganas. Claro. Sí, porque tampoco en Game Boy había en ese tiempo. O sea, hubo un momento en que muchos pensamos que la saga ya se había acabado. Claro, igual y deseábamos Metroid 64. Igual es porque no jugaron el Return of Samus, que está bueno, ¿no? O sea, es un buen juego, pero Shigeru Miyamoto dijo en una entrevista que cuando estaban trabajando en Nintendo 64 nunca llegaron a ideas concretas de qué querían hacer con Metroid. Entonces ahí yo creo que fue la primera vez en que vimos que Nintendo empezó a hacer outsourcing, ¿no? Uh-huh. O sea, con outsourcing me refiero a que le empezó a dar sus franquicias más cabronas a otras personas. Y yo creo que vieron como que la mejor para experimentar era... ¿Qué? Nada. Retro Studios. ¿Qué? Te escucho. No interrumpas, no, te volteé a ver lleno de sabiduría. Sabiduría. Bueno, entonces contrató a Retro Studios. Y Retro Studios, aunque todavía estaba el Nintendo 64, ellos yo creo que ya estaban trabajando en lo que iba a ser Metroid Prime, ¿no? Ajá. Que yo creo que al principio Metroid Prime no sacó de mucho, o sea, como de onda a todos. Bueno, a mí en especial, yo en verdad deseaba un Metroid en 2D. Y de repente me dijeron, no, es 3D y shooter, y acá y dije, no va a estar bueno. Y después me callaron la boca, pero... Sí, o sea, acabó... Ahora que lo mencionas, me parece que Turok 2 fue el primer juego que tenía una resolución mayor. Ahora que lo pienso. Sí, creo que tenía una resolución mayor antes que Rogue Squadron. No, y se notaba. Yo me acuerdo en aquel tiempo notar la diferencia entre con expansion pack y sin expansion pack, ¿no? Este no usaba expansion pack, ¿sí? Sí. ¿El 2 o el 3? El 2. Desde el 2 utilizo expansion pack, según yo. Era, porque ese me lo prestaba un amigo y yo me acuerdo que fue exactamente ahí el Switch cuando pude jugarlo con... Y era de los pocos juegos para mi edad. Sí, de 64. Perfect Dark, güey. Bueno, para la consola, o sea, hay un chingo, Resident Evil, Bad Fur Day, Resident Evil. Pero era más al final, ¿no? O sea, al principio no, estamos hablando de que... al principio no veían mercado tampoco en
Claro, y no contaba con soporte de casi nadie. O sea, Konami publicó 16 juegos para la consola, güey. O sea, 16 juegos eran prácticamente nada de los más de 50 que publicó en PlayStation. Entonces ahí fue cuando se crearon algunas riñas, sobre todo con Square. Square y Nintendo dejaron de trabajar varios años. Gracias a que Nintendo le dijo, no, papacito, te fuiste o sea, le pasaste Final Fantasy, y ahí estaba de presidente Yamauchi, ¿no? Y tuvo ahí un conflicto con Square y le cerró las puertas por varios años. Square quería trabajar para Nintendo ya después, ya que salió el Game Boy Advance. Bueno, también Square hizo también muchas cosas para que esa relación se fuera degradando, porque no sé si viste alguna vez que sacaron un anuncio en una revista. Como tal, en el anuncio en la revista estaba así la plana y decía gracias Sony o gracias PlayStation, algo así, porque Final Fantasy no hubiera podido funcionar en el Nintendo 64, ¿no? No sé si llegaste a ver ese anuncio, fue muy sonado, ¿no? Pero qué raro, ¿no? O sea, fue una situación compleja después de andar tan de novios, ¿no? Ellos de Chrono Trigger, Final Fantasy VI, y ya tenían si se fijan, la manera en que yo creo que se acontentaron fue con Final Fantasy Crystal Chronicles. Ahí fue cuando regresó, de hecho. Ahí fue cuando regresó. Bueno, los Advance, creo. En Advance sacó el Final Fantasy 1 y 2, el 4, el Tactics creo que fue el primero. Tactics me parece que fue el primero. El Tactics Advance, ajá, y ya después pues ya sabemos cómo está ahorita Final Fantasy por todos lados, y va a salir Crystal Bears, o sea que Square y Nintendo se volvieron a hacer novios. ¿Cuántos RPGs no hay de Square para el 10? También se tuvo que retirar Yamauchi para que sucediera, ¿no? Y hubo muchos cambios de gente directiva, tanto de Square como de Nintendo, y bueno, ahí la relación pues ya se renovó con otras personas. Sí. Y luego salió Turok 3. Pero Turok 3 ya ni quien lo jugó, ¿no? Bueno, ya lo jugué porque esos 3 son míos. Y el nuevo Turok sale en el espacio, ¿no? Sí, no, aparte el Turok 3 también. El Turok 3, algo que como que impresionó mucho, bueno, a mí, era que los personajes podían mover la boca. Y bueno, el Turok 3 era de los últimos juegos. No, Turok 3 no salió tan tarde, güey. Bueno, pero tenía cosas importantes, güey. Tenía un multiplayer más complejo, en los niveles no eran No, y tan sacaron grandes, su mamada esa de Turok Rage Wars, ¿no? que era dedicado exclusivamente a multiplayer. Sí es cierto, que era un multiplayer que nada más el puro cartucho era de escenarios Era de dedicado multiplayer, ¿no? Porque habían sentido como que como GoldenEye había vendido muchísimo, ellos también buscaban, o sea, por el lado multiplayer. Oye, hablen de GoldenEye, cabrón. Y pues GoldenEye. A ver, tú habla de GoldenEye. No. O sea, GoldenEye yo considero que es como el mejor juego que ha salido de una película. O sea, si los comparas GoldenEye, bueno, quién sabe si la campaña era muy buena. Con Avatar. Con los cabezones. Güey, ¿nunca pusiste el chip de los cabezones? Sí, el de las balas de pintura. Güey, los chips de cabezones eran famosos de Midway, la gente más naca del mundo, güey. Pero Ahí se van, güey. Acclaim y Midway Aparte eran cuates, ¿no? Eran Sí. como de barrio, entonces. eran como el de la tiendita y el otro. Ajá. El de la Que eso de los cheats de GoldenEye era perrísimo sacar todos, güey. Todo, y no había así como, truco para sacar todos. No, los yo me cheats. acuerdo que tuve que comprar una cosa que creo que era de Game Shark. Y entonces la conectaba yo a mi Nintendo 64 y bajaba de todos los cheats allá para que yo pudiera jugar con, por ejemplo, Roger Moore contra Joss. O sea, y de paro en el templo ¿te acuerdas? De un egipcio. Sí. O sea, y ese cuando yo dije, ¡órale! Con la GoldenEye. Y luego, no, ese juego fue como que creo que le dio a clases a todos los que hoy hacen juegos de efectos. Y aparte tenía un control muy bueno para hacer para 64, ¿no? Porque este control era un poco más complicado. Pero el control según yo, el control de Turok era el primero de dividir la... el primero de tener dos bueno, el port. Es que más que nada el es port eso, ¿no? perfecto, por ejemplo, Duke Nukem fue el primero en computadora de tener el
O sea, lo de que pudieras, Después sacaron una actualización para Doom. Ajá. Después sacaron la actualización para Doom, pero antes Turok lo hizo con las pinches botones de C, ¿no? Que eran de hecho la cámara. es un poco lo que hacen actualmente los ports de PC, ¿no? De juegos de PC, que también cuando los portean para consola, te dividen la cámara y el movimiento en los dos sticks, ¿no? Y es un poco lo que se hacía también en el 64 en Turok. Y en GoldenEye, a diferencia, todo lo hacías con un solo con el pad, ¿no? Bueno, no con el pad, con el joystick, básicamente. Pero que, según yo era lo mismo el mismo control el que tenía Turok y GoldenEye, güey. En la cámara, ¿no? En primero tenía también como target, ¿cómo se llama? Bueno, que tenía... Pero ya te ayudaba, ¿no? Bueno, Sí, según yo, eso ya te asistían con la... un auto, Ajá, digamos, apuntar, te asistía el juego a la hora de apuntar, un poco. Que todavía hasta la fecha, pues todos los juegos de first person shooter lo hacen. Te Sí, ayudan o un sea, poquito. Que aparte, como dices, en el GoldenEye era una franquicia que una vez mencionaste, ya era... pues ya la película ya había salido hace tiempo, ¿no? Sí, de hecho, estuvo rarísimo eso. Salió 2 años después de la película. Y... GoldenEye debió haber salido en el 96, cuando mucho, principios, ¿no? O sea, un juego de la película debió haber salido así. Pero yo no sé de qué No, y de fue qué juego se del les año del ocurrió. 97. Yo creo que también compró la licencia y tenían bronca ahí de quién iba a desarrollarla y qué iban a hacer con esa licencia cuando Y hicieron el juego. Por mucho fue el juego del año, ¿eh? Sí, Realmente. sí, Muy sí. bueno. La música, todo. Y bueno, ya después vino Perfect Dark. Pero estamos de acuerdo de que GoldenEye es un producto que no le debe nada de su éxito, bueno, A la película de a la película de James Bond. No. O sea, ahí Tenías es a Pierce Rare. Brosnan, güey. ¿Eh? Tenías a Pierce Brosnan en su Brosnan. versión. Brosnan, güey. O Brosnan, como quieras llamarle. Ajá. Aquí en México es así. O sea, tenías a Pierce totalmente cuadrado y nada más. Y ni los videos hablaban. De hecho, el juego respetaba mucho a la película, sí. Pero Rare era Más o menos. rarísimo, güey. De hecho, Rare tuvo unos... Hasta la fecha sigue siendo raro, obviamente. Rare. Ajá. Rare raro. Pero traía ahí unas ondas de que iban a sacar un juego que se llama Dinosaur Planet, ¿no? Ajá. Y Dinosaur Planet iba a ser, o sea, cuando Nintendo sacó Mario 64, ellos sacaron Banjo-Kazooie. Era como una rivalidad amistosa que ahí tenían ellos. Y el Zelda de ellos se llamaba Dinosaur Planet. Y este juego fue cancelado para el 64, que después lo vimos en El cubo. en el GameCube, que se llama Star Fox Adventures Dinosaur Planet. Que todo mundo necesita tu ayuda, todo el mundo son unos putos inútiles, porque todo el mundo te está Como en pidiendo World of paro. Warcraft. Como en World of Warcraft. Mira, te está tan preocupado que ni notó. No, ni Güey, es que no mames. Y también, bueno, yo quiero hablar así rápido de un juego que a mí me encanta, que yo creo que también es un first person shooter en esencia, que es Pokémon Snap. Para mí es el juego del El 64. juego del año. O sea, Es el mejor que ha salido de Pokémon mínimo para mí. Sí, güey, claro, En consolas. claro. Digo, estaba Pokémon Stadium, pero Pokémon Snap tenía una esencia enorme. sí, güey, enorme. único, güey. Único, ¿verdad? Sí, o sea, es un first person shooter donde tomas fotos Y avientas manzanas. y avientas manzanas. O sea, ¿qué más querías? Y la versión de Wii viene dateada a que las fotos se las puedes pasar a tus amigos. Y aparte, era el primer juego que utilizaba una máquina de Nintendo. Aquí yo le pegué una calca hace mucho. El juego, podías tú sacar calcas que grababa 4 imágenes y podías imprimirlas en Blockbuster de Estados Unidos o en varios... El Golar, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eso lo pagaron ellos. No, no es cierto, no pagaron ni más, cabrones, no. Y pues Pokémon Snap es un juego excelente. Ahorita vamos a seguir hablando del Nintendo 64 en el Atomic Live After, pero con la transmisión de Atomic Live 25 hasta aquí seguimos. Yoshi, Dime. muchísimas gracias por estar aquí. Nada, Tú que eres amante muchísimas del, gracias. del Nintendo 64 y que eres la única persona a la que le gusta. Ah, no. Soy la única persona al que le gusta este juego, creo, güey. No he conocido a nadie más que a mí. Sí, odiaba ese juego. A mí me gusta muchísimo, güey. Pero bueno, Odiaba. ya hablaremos de él El ahorita. problema es el backtracking, güey. O sea, te hacen regresar una y otra y otra y otra y otra. Eso no me gusta de los juegos de Rare.
para extender el juego te hacían regresar y regresar y regresar y regresar y toma las 500,000 notitas musicales y las 8,000 bananitas y lo que sea. Bueno, Punisher, Como siempre, un gusto estar aquí. siempre, Uroboros, Fernando casi no habló, pero el próximo va a hablar. Ajá. Claudio está tensísimo. Despídete. Melvin Lara, siempre tan guapo, como si, botas de Yamauchi atropellado. Sí. Rollman. No, ya me pongo mi collarín. Y no se pierdan cada miércoles Versus Atomics, el nuevo stream que tenemos donde jugamos contra ustedes y yo soy bien malo y todos me unean. Pero pues así como que se defiende. Buen trabajo, ¿no? El primer Good juego. job. Good job. No, Nicely done. pero decirles que el próximo miércoles vamos a armar la de Killzone también. Ah, El próximo miércoles vamos a tener Killzone y vamos a tener Motorstorm Pacific Rift. O sea, ya van a poder entrarle los usuarios de PlayStation 3 también. Así que nos vemos en el próximo viernes y si están ahí en Versus Atomics, pues ahí nos vemos también. Bye.